Hola, buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Estamos hoy en un nuevo encuentro de la Comisión de Administración y Finanzas. Les quiero agradecer a Clarisa Urruti, responsable comercial y de eventos especiales, y a Pablo Tiscornia, que nos ayuda con los controles. Les quiero agradecer muchísimo a las oradoras. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, que son las novedades en materia de tributación internacional para las empresas argentinas. Bueno, y los tips son cómo hoy pueden afectar a las empresas locales los controles dispuestos por el pilar 1 y 2 de la OCDE, qué información deberán aportar a su grupo internacional, última jurisprudencia de precios de transferencia que hay que tener en cuenta y cómo documentarlo. Y bueno, tenemos dos oradoras de lujo realmente. Le quiero agradecer a Mazars, socio de la Cámara. Tenemos a Patricia Fandiño, ella es socia líder del Departamento de Tax en Mazars. Ella es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, es socia fundadora del estudio Urien y Asociados y es líder del Departamento de Impuestos. Posee más de 35 años de experiencia en asesorando a grupos nacionales, tanto nacionales como internacionales. Su experiencia incluye la consultoría en impuestos nacionales e internacionales, corporate tax, precios de transferencia y due diligence, y cuenta con un amplio conocimiento de los sectores de seguros, financieros, industrias y servicios. También es conferencista sobre temas de la materia en foros empresariales. La segunda oradora, gracias también a Daniela. Daniela Kumor es socia precios de transferencia en Mazars. Ella es abogada, contadora pública, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires. Inició su carrera en la firma en 2003. Actualmente es socia de precios de transferencia y hasta la fecha ha asumido la responsabilidad de numerosos trabajos relacionados con el asesoramiento, la estructuración, documentación y litigios para grupos internacionales de los sectores de consumo, energía, financiero, industria, salud, seguros y tecnológico. Se desempeña también como profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Es conferencista en foros empresariales y panelista en cursos locales. Bueno, la verdad, Patricia, Daniela, muchísimas gracias por estar acá. Ahora le paso la palabra a Patricia para que comience. Antes querría avisarles a los presentes, les agradezco a todos estar escuchando, que las preguntas, si pueden, las hacen por el chat o las hacen abriendo los micrófonos al final de la charla. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez a todos por estar acá. Patricia, te dejo con el auditorio. Muchísimas gracias. Sí, bueno, buen día y en primer lugar agradecer a la Cámara que nos dio la posibilidad de participar en esta reunión de la Comisión de Administración y Finanzas, especialmente a Clarisa y a Liliana que, bueno, han hecho posible organizar esta conferencia, ¿no? Y la idea que nosotros con Daniela pensamos que era interesante repasar o tratar es cuáles son las novedades que en materia de fiscalidad internacional las empresas argentinas se van a ver afectadas en el corto o mediano plazo. Y bueno, nosotros tenemos un material que vamos a compartir y después va a quedar a disposición de los participantes. Y la idea es, como señalaba Liliana, hay un tema que va a impactar de pleno en las empresas locales, que son las normas de la OCDE relacionados con el Pilar 1 y Pilar 2. Si bien vamos a ver que Argentina todavía esas normas no las tiene incorporadas en su legislación interna, sí, por pertenecer a un grupo económico internacional, va a recibir requerimientos de información porque sus casas matrices u otras empresas controlantes del grupo pueden aplicar o ya van a aplicar estas disposiciones. Entonces, a raíz de esa obligación, las empresas locales recibirán requerimientos de información que vamos a repasar cuáles o de qué se trata. Y además vamos a ver o queremos indicar o señalar cómo toda esta nueva legislación está vinculado con precios de transferencia y con información que se vuelca en el informe país por país que Argentina, que sabemos, sí se presenta, ¿no?
Entonces, ya yendo al temario o al primer punto, nos vamos a referir de pilar 1 y 2, cuáles son los objetivos. Y acá la realidad es, como antecedente, ya desde el año 2019, la OCDE empezó a analizar y a estudiar planes de acción frente a políticas de planificación fiscal muy agresivas que los grupos empresariales implementaban. Esas políticas que se traducía en una erosión de base imponible justamente en jurisdicciones donde se generaba valor. A eso se sumó el comercio electrónico, donde siempre estábamos acostumbrados a tener una presencia física en un país para definir si correspondía pagar impuestos en ese país, y ahora estamos hablando de una presencia tecnológica. Entonces, este era un desafío también que la OCDE visualizó y vio que tenían que analizarlo e implementar ciertas normas, ¿no? A esto se suman las grandes empresas tecnológicas, y es así que del estudio de todos estos tips surgieron dos pilares. El pilar 1, que ese pilar 1 es para grandes grupos económicos. ¿Por qué? Porque va a alcanzar a aquellos grupos económicos cuyos ingresos consolidados superen o sean iguales o superiores a 20.000 millones de euros. Y con una rentabilidad o un beneficio antes de impuestos mayor o igual al 10%. Este pilar es el que todavía está menos desarrollado, ¿no? Y como podemos ver, va a afectar a los grandes grupos económicos. ¿Qué es lo que busca? Lo que conversaba recién, ¿no? Es que se pague impuesto en las jurisdicciones donde se genera valor. Por ejemplo, hay casos que son muy conocidos como, bueno, Irlanda siempre fue un refugio para empresas tecnológicas por su baja tributación, y estas seguramente entran por volumen de negocios en el pilar 1, pero ahora nosotros lo que queremos resaltar es el pilar 2. ¿Por qué? Porque ahí sí las empresas argentinas pueden estar alcanzadas por este requerimiento de información. ¿Qué es el pilar 2? El pilar 2 lo que busca es poner un límite a las competencias fiscales en cada país. Y tiene dos componentes. Un componente es establecer un impuesto mínimo del 15% que se debe tributar en las jurisdicciones donde el grupo económico desarrolla actividad. Ahora bien, eso es un primero, el impuesto este mínimo del 15%, y por otro lado también lo que busca, que es en esta filmina, ¿no? En el punto 2 señalamos que puede haber también, por aplicación de convenios para evitar la doble imposición, la retención que le queda al país de origen de la ganancia o donde se desarrolla la actividad sea inferior al 9%. Entonces, lo que buscan acá es que existe un porcentaje mínimo en los convenios del 9%. Ahora bien, ¿qué pasa en la actualidad, ¿no? Con estas normas? En octubre del 2021, más de 135 países adhirieron, casi todos pertenecientes a la OCDE y al G20, adhirieron a estas normas del Pilar 1 y Pilar 2. Ahora, el hecho de adherir no es que inmediatamente se aplican, sino que cada país tiene que incorporarlo en su legislación. Así es en su legislación interna, ¿no? Así es que en el año 2024 hay países como Irlanda que ya lo tienen incorporado en su legislación interna, Bélgica también, y hay otros países que están justamente con análisis parlamentarios para incorporarla.
¿Cuáles son esos países? Francia, Alemania, Italia, España, Suecia, Inglaterra. Entonces, vemos que, y, bueno, conversábamos que casi 135 países, ¿no? Pero estos son de Europa los más significativos. Entonces, ¿qué es el Pilar 2? O sea, vemos que Argentina todavía ahí no está, no ha incorporado en su legislación las normas del Pilar 2, pero pertenece a grupos que sí pueden estar alcanzados por este Pilar 2. El Pilar 2 y este impuesto mínimo del 15%, ¿a qué grupos? ¿Cuándo se aplica? Se aplica cuando el grupo económico tiene ingresos consolidados mayores a 750 millones de euros. ¿Cómo se calcula esos 750 millones de euros? Se toman los 4 años anteriores. Y si en esos 4 años anteriores hay 2 años que superan o es igual a ese monto de 750 millones de euros, va a aplicar el impuesto mínimo. Lo que decíamos, para aplicar el impuesto mínimo tiene que estar incorporado en la legislación del país. ¿Cómo juega? Juega de esta forma, para hacerlo sencillo. Tenemos un grupo que supera los 750 millones de euros. Cada país que compone ese grupo determina a partir de las utilidades contables de la compañía una tasa efectiva de impuesto. O sea, ¿cuál es la tasa real o efectiva del impuesto en esa jurisdicción? Si esa tasa efectiva es menor al 15%, ahí se dispara el impuesto complementario. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, supongamos que en un país hacemos este análisis y la tasa efectiva da, no sé, un 10%. Evidentemente es menor al 15%. Hay un 5% adicional o impuesto complementario que hay que pagar. ¿Y en qué país se paga? Y acá es importante tenerlo claro, ¿no? Se paga en el país. El primero que tiene la potestad para grabarlo es el país donde se generó o tiene una baja imposición. O sea, en el ejemplo que yo decía, en el país donde la tasa efectiva es del 10%. Pero siempre y cuando ese país haya incorporado en su legislación interna estas normas del Pilar 2 o este impuesto mínimo. Si en esa jurisdicción no existe las normas del Pilar 2 o un impuesto mínimo, ¿quién va a tener la potestad de adicionar ese impuesto complementario? La casa matriz. Si la casa matriz no tiene normas de Pilar 2, será la controlante más cercana que sí la tenga. Entonces, fíjense cómo es el mecanismo para implementar o para determinar el impuesto mínimo, quién es el país que lo va a gravar. La realidad es que también existe un segundo mecanismo que no lo vamos a desarrollar, pero es cuando ni la casa matriz o ninguna filial tiene las normas del Pilar 2 y entonces comienza a haber un mecanismo de impugnación de gastos entre las jurisdicciones para asegurar un pago de impuesto que sea por lo menos del 15%, que eso creo que es el último punto que tenemos en esta filmina. Ahora, hablábamos de el Pilar 2, dos componentes. Este es el impuesto mínimo del 15% y por otro lado, en estos grupos, cuando se aplica un convenio, garantizar una tasa de beneficiario del exterior de estar grabado en el país donde se genera la renta mínimo del 9%.
Eh, La realidad que básicamente estas son las disposiciones traducido, ¿no? En un mecanismo que sea sencillo, ¿no? Argentina, al no firmar y al no tener en su legislación interna estas normas, no va a ser la responsable de hacer estos cálculos. Sí, obviamente, de brindar información para que, llegado el caso, su casa matriz, analice si en una jurisdicción, como puede ser Argentina, corresponda o no pagar este suplemento del 15%. Eh, Ahora bien, ¿qué información? En la siguiente filmina, Daniela, Sí, ahí sí, está los pasos a Patricia, seguir. sí, Sí, si me permitís, sí, una cosita quisiera agregar, ¿no? Como para quizás sí. hacer un sumario de todo esto y del mecanismo antes de avanzar en los pasos que se van a seguir. En relación a la mecánica, como decía Patricia, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Argentina todavía no incorporó la ley, pero por ejemplo Francia, como comentaba Patricia, ya lo tiene, al 31 de octubre ya está relevado que tiene normativa en relación a dos mecanismos para recolectar este impuesto, que tiene que ver con las dos reglas que veíamos, dos de las reglas que veíamos acá, que es ese impuesto complementario o la regla de inclusión de rentas. Entonces, lo que nos comentaba Patricia es, si cada país, ¿no?, tiene que incorporar esta legislación, la primera que va a tener derecho a recaudar es la jurisdicción que no tiene una tasa que esté por encima del 15%. Si esa jurisdicción que no tiene una tasa por encima del 15% verifica que tiene una compañía que está subgravada, va a tener que aplicar este impuesto complementario, que es lo que acá denominamos con estas siglas QDMT, ¿sí?, que es el impuesto complementario. Francia ya tiene este impuesto complementario implementado, por ejemplo. Ahora, si en Argentina, nosotros como no tenemos esta legislación, no vamos a pagar, tenemos una compañía que paga por debajo del 15%, ahora después Patricia esto lo va a explicar, por algún régimen en particular, como Argentina no recauda esto, Francia va a incorporar esa renta con otra regla, que es la que le sigue, que identificamos como IIR, que es la regla de inclusión de rentabilidades, va a incorporar esa renta que no estuvo grabada en Argentina y la va a grabar la casa matriz o, como decía Patricia, la segunda en la posición de la cadena de tenencia accionaria. Y finalmente, de manera residual, por ejemplo, Francia ya también tiene incorporada esta regla de inclusión de rentas. Y finalmente, si ninguno tiene, ni el país de origen que tiene la tasa menor al 15, o la casa matriz, o la segunda en la tercera, o la segunda o tercera compañía en la cadena de tenencia accionaria tiene la segunda regla, va a estar esta regla residual, que es la UTPR, que es la que va a establecer este impuesto complementario y después se va a dividir quién lo va a pagar en función a la sustancia que exista en cada jurisdicción. Entonces, me parece que es importante tener claro esto porque por el momento, como decía Patricia, Argentina no tiene las normas incorporadas, pero desde el punto de vista de la situación de los ingresos consolidados del grupo económico que está obligado a hacer este tipo de control, puede ser que alguna filial que esté localizada en Argentina se vea afectada o le implique para el grupo tener que ajustarse a estas reglas, ¿no? Entonces, me parece que, como haciendo un sumario, ¿no?, de lo que nos mencionaba Patricia, ahí es donde nosotros como filiales de grupos económicos tenemos que poner el foco de los que se nos viene, ¿no?, en cuanto Es, a requerimiento de información. exacto. Y por lo que podemos ver es que en realidad aquellos países que dejen de incorporar estas normas del Pilar 2 son los que van perdiendo, ¿no?, en esta materia. Y es uno de los puntos que también se señala, que los países desarrollados son las que generalmente tienen estas normas ya incorporadas,
Y los países en desarrollo, como puede ser acá, bueno, Argentina, son los que van demorando, ¿no? Y eso el Chile, perjuicio, Chile, mucho pasa en lo mismo. Latinoamérica, Todo exactamente, Latinoamérica. Ujú, todo Latinoamérica, cómo eso va demorando y es en perjuicio de nuestra legislación ujú, y de nuestra recaudación. ujú, Acá en esta filmina lo que nosotros indicamos son los pasos para calcular esta obligación. O sea, ¿qué es lo que va a hacer la casa matriz? Por ejemplo, en este caso, como decía Daniela, Francia, y en base a qué va a calcular si hay una deficiencia en alguna jurisdicción en cuanto a tributación. Y entonces decíamos, va a analizar en cada jurisdicción donde tiene actividad, cuáles son sus ingresos. Esto es información que va a venir de sus estados financieros. Va a calcular la tasa efectiva del impuesto. ¿Cómo se calcula la tasa efectiva del impuesto? La tasa efectiva de cada jurisdicción se calcula teniendo en cuenta el impuesto a las ganancias, o sea, ¿cuál es? Y acá entra el impuesto a las ganancias, el impuesto con las diferencias, el impuesto diferido, ¿no? Va a analizar cuánto es ese impuesto sobre las utilidades de los estados contables. Las utilidades de los estados contables tienen algunos ajustes que dice la norma que hay que hacer, que no vale la pena entrar en esto, pero ahí se determina, bueno, cuáles son mis impuestos, cuánto es mi utilidad contable y va a surgir un porcentaje. Ese porcentaje es el que se compara con el 15% y la diferencia genera el impuesto complementario. Si Argentina estuviera incorporada a las normas del Pilar 2, la tributación sería acá en la Argentina. Si no, obviamente pasa a la casa matriz. Acá si es Francia, como tiene incorporado, va a ser Francia. ujú. Exacto. Entonces, ¿qué vemos? Por supuesto que para poder hacer este cálculo se va a necesitar información de la empresa argentina. ¿Y qué tipo? Son cuestionarios. Cada grupo tiene preparado o armado un cuestionario especial, ¿no? No hay un modelo único. Pero en general, los cuestionarios tienen que ver, obviamente, bueno, con la estructura fiscal de la empresa local. Información general sobre la empresa y en cuanto al impuesto a las ganancias, cuáles son el tratamiento de las pérdidas, cuál es el tratamiento de los dividendos, si hay mecanismos anti-ilusión, si hay incentivos o promociones o beneficios fiscales en materia tributaria. ¿Cuáles son las normas que hay en cuanto a precios de transferencia y las operaciones intragrupos? Relevamiento de normas de transparencia, evaluación de activos, y aquí en la evaluación de activos, en el caso de Argentina, también cuál es el tratamiento de los activos y pasivos monetarios frente a la inflación, eh, mecanismos de venta y reemplazo, si existen, si se aplicaron, cómo se asignan los ingresos y los gastos, si hay alguna disposición, excepciones a un criterio general, eh, limitación en cuanto a la deducción de intereses, si existe y se aplica. También podemos señalar convenios para evitar la doble imposición con empresas del grupo, si hay mecanismos de reorganización de empresas y si la empresa estuvo afectada por alguno de esos mecanismos. También si hay normas específicas de establecimiento permanente. O sea,
vemos que es una infinidad o un gran número de cuestionarios, de preguntas en ese cuestionario que se tiene que completar. Sí nos parece importante indicar que, como decíamos, Argentina, si nosotros vamos a analizar, si tenemos un impuesto por debajo del 15%, y la realidad que decimos que no, porque nosotros sabemos que para las sociedades se aplica con una escala y que los porcentajes de retención pueden ir entre el 25 y el 35% más sobre los dividendos, un 7%. Pero bien, hay regímenes de promoción o incentivos fiscales. ¿Cuáles podemos mencionar? Bueno, tenemos la Ley de Economía del Conocimiento, que si bien la tasa del impuesto a las ganancias es del 15%, hay un mecanismo que permite computar crédito, un bono de crédito fiscal por las contribuciones patronales que se pagan, que va contra ganancias. Entonces, puede ser que obviamente la tasa efectiva va a ser inferior si se utiliza ese bono contra ganancias. También tenemos régimen de promoción como la ley 19640, donde por la actividad desarrollada en la provincia en Tierra del Fuego no se paga impuesto a las ganancias. También hay promociones provinciales. Tenemos el régimen de minería, el de forestación, después también energías renovables, que si bien en un primer momento tuvo un auge, después varios años donde no hubo nuevas inversiones, ahora es un tema que incluso con el RIGI comienza otra vez a despertar interés. Entonces, puede pasar que esta tasa efectiva de impuestos resulte inferior al 15%. Ahora, un tema que también queremos indicar es el RIGI, que es lo que más estamos actualmente conversando, ¿no? Y despierta tanto interés por los recursos que tiene la Argentina, ya sean energías renovables, en la parte de minería, petróleo. La realidad que este régimen, que es muy actual, que es de este año, ha contemplado el tema del impuesto mínimo. Y entonces ¿en qué sentido? Si bien no está incorporado en nuestra legislación, en el cuerpo del impuesto a las ganancias, sí en el RIGI dice que si por aplicación de este régimen surge que el impuesto que se deja de pagar acá en la Argentina va a pagarse en otro país por disposición de este impuesto mínimo global del 15%, Argentina conserva la potestad de gravarlo. Entonces, fíjense que como esta legislación nueva ya tiene incorporado, esto es lo que se conoce como transferencia de ingresos a fiscos extranjeros, o sea, cuando un beneficio impositivo que se otorga en el país implica que se pague en otro país el impuesto, Argentina se reserva el derecho de computarlo y de grabarlo. No sé si la perdimos a Daniela. Yo creo que... La veo conectada, pero no sé si tiene acceso. Daniela, ¿podés abrir tu micrófono? Ahí Creo, a está, ver, ahí ahí está. está. Sí, 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 No, hubo no la vemos. un microcorte. ¿Se ve la presentación? La presentación sí, no te vemos a vos. Ok, no importa, lo importante es la presentación.
se ve el PowerPoint, ¿no? Exacto. Importante, eso es lo importante. Listo, listo. Sí, Patricia, creo que quería preguntarte algo o sumarte con algo que estaba diciendo. Claro. Justamente recién, o sea, lo que estaba comentando es cómo puede, si bien nuestras tasas de imposición son superiores al 15%, cómo, Claro. y yo les indicaba cuáles son los mecanismos de incentivos que puede dar un impuesto inferior al 15%. Y les indicaba también que en el RIGI específicamente está previsto, ¿no? Que si Claro. por aplicación de las normas o los beneficios que dispone este régimen surge que haya otra jurisdicción del exterior que grave esos beneficios, Argentina conserva la potestad de gravarlos, ¿no? Claro. Evidentemente, acá, solo para concluir, hubo proyectos que se presentaron, pero bueno, nunca se trataron proyectos parlamentarios para incorporar estas normas, ¿no? Creo que en el corto plazo me imagino que Argentina entrará, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, puede resignar tributación importante, ¿no? Claro, y Patricia, quizás lo que conversábamos, ¿no? En los cuestionarios que nosotros ya estuvimos viendo que reciben las Sí. distintas empresas, vemos que el tema una de las preguntas clásicas que vienen en todos los cuestionarios es el tema de los incentivos. ¿Por qué? Total. Porque como explicaba Patricia, el tema de los incentivos es algo que va a jugar en ese cálculo de la tasa efectiva para poder definir si se supera o no se supera el 15%. Es decir, que las propias normas del Pilar 2 están considerando, ¿no?, la aplicación de estos incentivos para que esto no distorsione, ¿no?, el análisis de si se supera o no ese umbral del 15%. ¿Te parece ahora, Patricia, seguimos con la conexión de esto con el tema de la información de precios de transferencia? Porque como explicaba Patricia hace unos instantes atrás, los grupos económicos internacionales que van a entrar a este control son aquellos que tengan ingresos consolidados en los 4 años anteriores. Si en alguno de esos 4 años anteriores tienen 2 años en los cuales superan los 750 millones de euros, van a tener que comenzar a aplicar estos controles. ¿Qué umbral se eligió? Se eligió el mismo umbral que se utiliza para el informe país por país. Si ustedes recuerdan, este es un informe que nosotros tenemos reglamentado en Argentina con la resolución 4130. Las empresas argentinas presentan cada año los datos relativos a la situación de la empresa local, y esto en general, Argentina lo único que informa es que su casa matriz ya está presentando este reporte en la jurisdicción de la casa matriz, porque en general las casas matrices, ¿no?, que superan este umbral son las obligadas a presentar la información consolidada del grupo económico. Pero si ustedes se fijan, de acá surge ya el primer indicio de cuál es la situación en cada jurisdicción, porque la información que se presenta es exactamente igual para todos los países. Los datos que suministra el informe país precisamente está relacionado con lo que comentaba Patricia hace unos instantes atrás. Fíjense que tenemos que informar las ganancias o las pérdidas antes del impuesto a las ganancias. También tenemos que informar todo lo que tiene que ver con el impuesto pagado en efectivo, el impuesto devengado en el año, ¿sí? Y si se fijan, hay otra parte de la información de este informe país por país que luego identifica en cada una de las jurisdicciones a las subsidiarias que se tienen y a las actividades que realizan. En esto hay que tener en cuenta que esta es la información o la base de datos que va a dar el primer indicio de cuál es la situación del grupo económico. Porque ahí, viendo si el grupo tiene ganancias, si las filiales, ¿no?, en cada país tienen ganancias o pérdidas, pagan o no pagan impuestos, esto es lo que va a disparar, ¿no?, la alerta
para empezar a analizar el fisco de cada país, cuál es el umbral de tributación que se está teniendo en cada jurisdicción. Y con esto nos parecía importante también poner un poco de foco al tema que tiene que ver con la situación de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos observando es que en todos estos lineamientos y en los cuestionarios que nos están llegando para responder a la situación de las filiales locales, una de las preguntas que hacen es si las compañías sufrieron ajustes de precios de transferencia. Entonces, el tema viene por los dos lados. Viene por el lado de la información que se recolecta en el informe país por país y por el otro lado, si hay o no ajustes. ¿Por qué? Porque si hay ajustes de precios de transferencia, esto también hay que informarlo en los cuestionarios. Y últimamente nosotros estamos viendo que hay una profusa jurisprudencia, no solo de la Corte, sino de la Cámara Contenciosa Administrativa, como así también del Tribunal Fiscal de la Nación, donde ya se está ahondando en el análisis de precios de transferencia en cuestiones muy técnicas que tienen que ver con deducibilidad de gastos de publicidad y propaganda, deducibilidad de gastos de marketing, deducibilidad de costos compartidos, temas vinculados con la capacidad ociosa. Entonces, todas estas son cuestiones que se están poniendo hoy sobre la mesa. El fisco está impugnando estos ajustes o los no ajustes que no se hacen cuando se hace el estudio de precios de transferencia. Por ejemplo, compañías que no tienen gastos en investigación y desarrollo, pero que se comparan con compañías que sí los tienen. Entonces, como no se hacen estos ajustes, esto se está poniendo sobre la mesa y el fisco lo está llevando a la discusión. Y esto, sin lugar a dudas, genera diferencias de impuestos que van a tener incidencia en este cuestionario que Patricia comentaba, donde preguntan cuánto es el impuesto pagado en la jurisdicción, cómo es pagado, y estas son todos temas que van a afectar, ¿no? Van a afectar a cuál es la situación de las filiales locales. Con lo cual, un poco, ¿no? Para hacer un resumen de esto, lo que nosotros queríamos transmitir precisamente es que con la llegada de estos cuestionarios la compañía tiene que prestar mucha atención a cuál es la situación de la filial local y empezar a prestar un poco más de atención a los estudios de precios de transferencia, porque en los estudios de precios de transferencia, al menos lo que vemos en los últimos tiempos es que se cumple con la formalidad y muchas veces las empresas no prestan demasiada atención al contenido del estudio, ¿no? O sea, si el estudio cierra, el estudio no da ajuste, entonces estamos todos contentos y vamos y presentamos. Pero eso es algo que queda en manos del fisco y el fisco lo empieza a investigar. Y cuando lo empieza a investigar, ahí empieza a detectar cosas que no le cierran y pueden disparar esta contingencia que se viene a sumar a todo este control, ¿no? Que está, básicamente nosotros estamos esperando que llegue a Argentina porque Argentina tiene una tradición de seguir las normas de OCDE. Si ustedes recordarán, en el año 98, cuando se incorporó el tema de precios de transferencia, Argentina incorpora precios de transferencia, las normas de capitalización exigua, las normas de transparencia fiscal. Bueno, es un país que siempre está dentro de Latinoamérica a la vanguardia de la incorporación de las disposiciones de OCDE. Así que es altamente esperable que en los próximos, no creo este año que se concrete, pero sí en el próximo año ya se comience a trabajar sobre esta cuestión. Y como decía Patricia, esto el país lo tiene que incorporar a través de una ley local, pero ojo, porque ya la OCDE también dijo, no es necesario que lo incorpore a través de una ley local transponiendo todas las normas del Pilar 2, sino que usted puede hacer una referencia a las normas del Pilar 2. Entonces va a ser desde un aspecto práctico mucho más rápido para Argentina incorporar todas estas reglamentaciones. Entonces, un poco esta cuestión queríamos ponerla blanco sobre negro porque las compañías, nosotros ya tenemos clientes que están recibiendo los cuestionarios. Sabemos que
los grupos económicos ya hace un año que están trabajando con toda esta cuestión, no obstante que también tenemos que mencionar que dentro de este pilar 2 hay previsto una suerte de puerto seguro que les va a permitir a los grupos económicos ir adentrándose a las regulaciones del pilar 2 de una forma más, digamos, más soft, ¿no? más suave. ¿Por qué? Porque esto implica mucho trabajo para los grupos económicos. Entonces, hay como una suerte de ventana de año 24, 25, 26, en donde bajo determinadas características hay grupos que van a empezar a recolectar la información, pero no se van a ver obligados dentro de su jurisdicción a cumplir con la norma del Pilar 2. Entonces, ahí, sí, Daniela, Patricia. justamente, ¿no? Lo que decís, eso no libera a que los grupos comiencen Claro, no. a recabar la información para saber Exacto. justamente, ¿no? dónde están parados. Les están dando ese plafón como para Claro. decir, empiecen a armar esta situación porque implica desde el punto de vista de la administración de los grupos económicos un gran trabajo de relevamiento porque no solo alcanza a las filiales, sino a los establecimientos permanentes también de los Totalmente. grupos económicos. Entonces implica un gran trabajo administrativo. Por eso hicieron esta suerte de safe harbor, ¿no? Para Claro. permitir en estos 3 años como ir poniéndose a tono, ¿no? con el tema. Claro, porque si bien nosotros lo que hemos conversado es así como un análisis muy simple de cómo se calcula este impuesto complementario o la tasa efectiva del impuesto, la realidad es que es un cálculo complejo. Sí. Y incluso los cursos específicos, ¿no? sobre la determinación de este impuesto complementario es toda una especialización dentro de impuestos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra organización, en Forbis Mazars, hay seminarios que ya llevan sobre este Pilar 2 4 encuentros y van a seguir. Con lo cual, no nos olvidemos, estamos hablando en materia internacional de temas de mucha complejidad, ¿no? Y de mucho análisis para los grupos económicos. Sé que hay algunas preguntas antes de terminar. Sí, Me parece que hubo... hay bastantes. Si quieren, se las Ah, voy a ir leyendo en el orden que las fueron haciendo. Perfecto. Y me dicen, bueno, ustedes eligen quién la responde. Perfecto, sí. La primera pregunta que tenemos es de Leonela Campanaro y pregunta, ¿Países Bajos están entre los países que adhirió? Sí. Sí, Sí, exactamente. sí, claro. Exactamente. De los países de Europa, la mayoría de los países, Exacto. como decía Patricia, o ya tienen al salir las normas, o ya tienen, como mencionábamos el caso de Francia, ¿no? que tiene de las 3 reglas que se utilizan, 2 ya incorporadas. Exacto, sí. Gracias. Diego Chabrillón, hola Diego, pregunta, perdón, ¿qué impacto tiene el ajuste por inflación de los EECC y el AXI impositivo a la hora de evaluar la TEI? Claro. Sí, justamente acá lo que nosotros estamos viendo es que toda esta información va a surgir de los estados contables, con lo cual Exacto. es el estado contable ajustado por inflación. Los que se usan son los estados financieros que se usan para consolidar. Para consolidar, Exacto. exactamente. Y así lo dispone, ¿no? Claramente el Pilar 2, que sí. se usa la información financiera La de consolidación. consolidación. Exacto. Y en cuanto al ajuste por inflación impositivo, obviamente que se va a tener en cuenta, Claro. porque es el determinante de el impuesto a las ganancias. Era lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando en el cuestionario hablan de evaluación de bienes, de activos y de deudas, bueno, justamente uno de los puntos que hay que completar es que Argentina tiene incorporado en su legislación el ajuste por inflación impositivo y cómo juega, ¿no? Que cómo se dispara ese cálculo de si corresponde o no el ajuste por inflación impositivo, qué nivel de inflación tiene que haber para que
se aplique el ajuste por inflación impositivo. Pero sí, ambos son considerados. Exacto, Buenísimo. sí. Muchas gracias, Patricia y Daniela. Y tengo dos preguntas de Leonela, que las voy a leer una a continuación de la otra, o si prefieren que Sí. lea una primero y la otra después, como ustedes quieran. Como prefieras, Clarisa, si querés Sí. primero una y después la otra para no Dale. confundir. Perfecto. La primera dice, ¿qué pasa si la casa central es en Argentina, pero adhiere a la normativa alguna de sus subsidiarias en el exterior? Bien. Sí. Patricia, si querés, respondo. Claro, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la filial argentina va a tener que analizar, por ejemplo, primero, la filial argentina no tiene normas todavía porque Argentina no tiene las normas de Pilar 2, ¿sí? Pero eventualmente, si la cabeza del grupo está en Argentina, lo que hay que analizar es que el grupo en los 4 años anteriores, como estas normas están vigentes a partir del 2024, el grupo tiene que tener en el 2023, 2022, 21 y 20, en 2 de alguno de esos 4 años, ingresos consolidados totales superiores a 750 millones de euros. Entonces, si tienen 2 años ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros, como la casa matriz en Argentina no tiene todavía estas normas, el relevamiento habrá que ver qué se dispone en cada una de las jurisdicciones en donde están las filiales. Entonces habrá que hacer el trabajo a la inversa, ¿no? Como la casa matriz, el país de la casa matriz todavía no tiene estas disposiciones, habrá que ver cómo lo regula cada uno de los países en el cual se encuentran sus filiales o establecimientos permanentes, ¿no? Para ver si hay que dar cumplimiento con otro tipo de norma que en general, en ese caso, va a ser la norma residual, esa que decíamos, la UTPDR, ¿sí? Esa norma residual que lo que va a tratar de hacer es de equiparar para que cada país mínimamente grave un 15%. Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, leo el segundo mensaje de Leonela y se sumó uno más de Diego. Buenísimo que haya preguntas porque esto enriquece un montón. La segunda pregunta de Leonela era, para la conversión a euros, ¿se toma el mismo TC que para CBIC o eso va a depender de la normativa que genere cada país cuando adhiere? Eso, en principio, se va a utilizar la conversión que establezca la propia norma de cada país, ¿sí? Si bien eso habrá que ver la reglamentación. Pero en principio este sería la regla, ¿no? Exacto. Buenísimo. Bueno, y acá Diego pregunta y hay un comentario de Adriano, así que voy a leer la pregunta de Diego, y les leo el comentario de Adriano y les dejo a ustedes que sumen su opinión. Dice Diego, ¿qué impacto tiene el ajuste por inflación de los EECC y el AXI? Ah, ya lo habíamos leído, perdón. Sí, la habíamos Es la visto, sí. respuesta, lo que se sumó fue el comentario de Adriano, que quiero leerlo, Sí. que dice, ay, esperen que se me aparece una letra al lado, ahí está. Un efecto tan distorsivo como este y también el efecto de reportar las cifras, perdón, Adriano es de Total Austral. Un efecto tan distorsivo como este y también el efecto de reportar las cifras en moneda dura a la casa matriz y, por qué no, el efecto del diferido en bienes de uso admite una justificación a efectos de que no se aplique ajuste de Pilar 2 o es lineal, era una pregunta, o es lineal por debajo del 15% se aplica ajuste sin ninguna chance de justificación. No sé si lo leí claro, lo vuelvo a repetir por las dudas porque era pregunta sobre lo que había comentado Diego. Un efecto tan distorsivo como este y también el efecto de reportar las cifras en moneda dura a la casa matriz y, por qué no, el efecto del diferido en bienes de usos admite una justificación a efectos de que no se aplique ajuste de Pilar 2 o es lineal por debajo del 15%, se aplica ajuste sin ninguna chance de justificación. Ahora sí lo leí bien. Perdón, Adriano. Sí, está previsto, en los ajustes está previsto precisamente en el manual de implementación, ¿no?, de este Pilar 2,
donde se hace un detalle de todos los ajustes que se van a tener en cuenta para precisamente definir los impuestos pagados, así como están los de precios de transferencia. Hay otros ajustes que tienen que ver con la incidencia de la inflación, ¿no? Por ejemplo, mencionan ajustes que tienen que ver con operaciones financieras, con pérdidas y ganancias en moneda extranjera simétrica, contribuciones a pensiones, compensaciones. O sea, esto en la reglamentación, ¿no? Cuando se reglamente la norma, hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones intrínsecas de cada país, ¿no? De fenómenos de cada país. Y esto no puede distorsionar, porque la finalidad, como decíamos al inicio, la finalidad es que cada jurisdicción grave mínimamente el 15%, pero hay que contemplar cuáles son las circunstancias de esa jurisdicción. Argentina es un país donde tenemos resultados por tenencia, donde tenemos inflación, entonces todo eso tiene incidencia. Pero eso no puede distorsionar. Argentina tiene una tasa de tributación alta, 35%, de 25 a 35%. Entonces, eso no puede distorsionar, un efecto, ¿no? de un contexto económico no puede alterar en cuánto es gravada una renta en el país. Exactamente. Y lo que también conversábamos, ¿no? Que si bien se parte del resultado de del balance o del estado financiero, sí se permiten determinados ajustes que están taxativamente, y tiene que ver con lo que dice Daniela, ¿no? Que permiten llevar, o sea, esa utilidad a que sean con algunas normas impositivas, ¿no? O que tenga cierta, o sea, similitud para que sea comparable, ¿no? Lo que estamos viendo. Con lo cual, eso no es a rajatabla, es el 15% y hay que pagarlo. Por eso también lo que conversábamos, es un trabajo muy minucioso. Hoy por hoy Argentina no lo hace, lo va a hacer la casa matriz, pero va a contemplar determinados ajustes para que sea comparable, ¿no? El 15% con esa tasa efectiva y que no sea solo a rajatabla. Claro. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, en el chat no hay... Ah, perdón, Patricia, si querías agregar algo. Claro, y lo que sí es importante, como para terminar, es justamente, ¿no? Los grupos comienzan, aquellos incluso que van a estar ya con las normas incorporadas, con lo que veíamos recién, los 750 millones de euros consolidados y que van a aplicar, es un camino que recién empieza, ¿no? Entonces seguramente va a requerir de Argentina, cuando se complete ese cuestionario. El cuestionario va a ser el primer paso, pero va a haber un feedback de ida y vuelta, ¿no? Porque es algo muy específico y donde se tiene que controlar y comprobar una serie de ítems que cada jurisdicción, teniendo en cuenta sus propias normas, y cada grupo van a definir, ¿no? Este cálculo de impuestos. Así que... Claro, por eso lo que conversábamos, ¿no? Con Patricia era un poco, quisimos traer a la Cámara, ¿no? A la Comisión este tema, porque si bien como estas normas entraron en vigencia en el 2024, Argentina todavía no tiene la reglamentación, pero para que las compañías que forman parte de grupos de empresas multinacionales, estos cuestionarios no las tomen por sorpresa, que es lo que le pasó a alguno de nuestros clientes cuando empezaron a llegar estos cuestionarios. No sabían de qué estaban hablando, no sabían por qué les hacían esas preguntas, porque qué son los incentivos. Me preguntan si tengo impuesto que me devuelven o no me devuelven. O sea, esto queríamos darles como un overview de esto es lo que se está mirando, tratando de dilucidar. Entonces las preguntas tienen que ver con esto. Si acá se está pagando 15% o no se está pagando 15%. Después, esto tiene un grado de detalle que es muy, muy profundo, pero lo importante es saber que no tiene que cundir el pánico, ¿no? O sea,
Tal cual, hay que Claro. estar atentos que, bueno, son normas que se van incorporando, así como en su momento se incorporaron las normas de precio de transferencia, y bueno, como vamos a tener que informar estas cosas, ojo que esto está relacionado con precios de transferencia, y todo se toca con todo, todo tiene que ver con todo, y entonces, bueno, empecemos a poner la mirada en los dos lados, ¿no? ¿Qué estamos Claro. haciendo con precio de transferencia? Porque en definitiva me puede llegar a tener alguna incidencia en esta información. Era un poco el Exacto. mensaje, ¿no? que Exactamente. queríamos transmitirles. Buenísimo. Exactamente. Sí. Bueno, por mi lado, en el chat no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz. Yo les agradezco muchísimo, súper claro como siempre y muy útil. Así que le doy la palabra a Liliana para ir cerrando la charla y que ustedes si quieren sumar algo más, yo les agradezco mucho y a todos los que estuvieron acá. Liliana. Muchas gracias, Clary. Bueno, muchísimas gracias, Patri y Daniela. La verdad que excelente la locución como siempre. Además, en tiempo justo, miren, estamos 6:59 terminando, buenísimo. Gracias a todos los que se unieron. Veo que hay más gente que antes, o sea, llegamos a 31 personas conectadas, así que se ve que la temática tiene mucho interés. Les agradecemos a todos haberse conectado. A ustedes especialmente, a Gustavo Chesta, a Gustavo Pena, que nos ayudan tanto siempre, a Jan Mazar y a Leandro, a todos los chicos, a todo el equipo de Mazar, mándenle un saludo. Y si quieren, saludan al auditorio ustedes, Patri y Dani. Perfecto. Sí, desde ya que les agradecemos, ¿no? la asistencia, el interés que han mostrado, y quedamos a disposición, independientemente de las preguntas que hicieron, pero quedamos a disposición si nos tienen alguna duda o algún tema, nos mandan un WhatsApp o nos mandan un mail o a través de la cámara, y desde ya, por nuestra parte, haremos todo lo posible como para poder responderle. Y bueno, sí, es un tema que vamos a empezar a transitar, Sí. ¿no? Argentina y las empresas. Entonces, quedamos desde ya a disposición. Agradecemos a la Cámara, que siempre nos da una posibilidad espacio. exactamente, de estar con ustedes, ¿no? Así que, bueno, otra vez muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, tal cual. Muchas gracias, Gra- Liliana, muchas gracias, Clarisa, Muchas por el gracias. espacio. Sí, gracias a ustedes y ustedes. además por brindar la presentación, porque les decimos que el que Sí, quiera nos la solicite. No la mandamos masivamente para no llenar de mails, pero el que la solicite, exacto. gracias a la generosidad de Daniela y Patricia, tenemos la presentación por si la necesitaran. Así que 1.000.000 de gracias a todos y nos vemos. Buenos días. Nos Buenos vemos. días. Hasta Sí, luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. 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 Chao, chao.